Bueno, pues, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta segunda jornada de las jornadas de literatura hispanoamericana que se celebran aquí en Estambul, organizadas por el Instituto Cervantes. Y esta tarde, en esta primera sesión, tenemos con nosotros a Almudena Arteaga y a Mario Levi, dos escritores muy conocidos en sus respectivos países. Voy a empezar presentando a Almudena Arteaga, que es invitada en nuestra ciudad, y después ya hablaré de Mario Levi. Almudena Arteaga nació en Madrid, estudió Derecho, ejerció la abogacía, es duquesa del Infantado, y yo creo que eso tiene que ver luego con su obra y demás, porque además de la abogacía estudió genealogía heráldica y nobiliaria, que no es de esos estudios que normalmente uno haga, ¿no? Gracias a esta formación participó como documentalista en una historia del Toisón de Oro y, según he leído en una entrevista que le hicieron, más o menos eso fue lo que le picó esa labor de documentalista en historia para empezar a escribir novelas, porque es especialista en novela histórica. Dentro de sus novelas tiene muchas, son 22, ¿no? Bien. La primera fue una biografía de la princesa Éboli, traducida de forma pirata al turco. Sí, ¿verdad? Y luego, pues, entre ellas voy a destacar algunos personajes que me caen más o menos mejor. Por ejemplo, tiene otra sobre Eugenia de Montijo, que también estuvo aquí, sobre la Beltraneja, que es un personaje muy interesante, sobre Catalina de Aragón como reina de Inglaterra. Otro de María de Molina, por el que le dieron el premio Nobel Histórica Alfonso X el Sabio. Otra llamada Capricho, sobre ya saben, la finca de Goya, que se llama El Capricho, y demás, premio Azorín. Y luego tiene tres que a mí me parecen muy interesantes porque son temas que me interesan mucho. Una que es de Ángeles Custodios, sobre Isabel Zendal, que fue una de las que participó en la expedición filantrópica de vacunación contra la viruela en América en 1803, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. Su última, que yo sepa por ahora, es La Virreina Criolla, sobre Felicitas Maxen, que es muy interesante también el personaje. Y tiene una que me gustó mucho, que se llama Ceniza de Plata y Sangre, sobre una misteriosa explosión que hubo en Cádiz en 1948, 48, 47. 47, y que me pareció muy interesante. A Mario Levi, pues yo creo que todos los que vivimos en Estambul lo conocemos, al menos de oídas. Es de aquí, es de la comunidad sefardí. Se graduó en filología francesa en nuestra universidad. Por cierto, recogió el título el año pasado, ¿no? Es verdad, lo vi hace ya años de eso, pero en fin, el título ahí estaba. Empezó a escribir en 1975 sus primeros cuentos. Ha publicado en muchísimas revistas y periódicos, en la revista Hoka, en Shalom, por supuesto, en Jumhuriyet Dergisi, en Milliyet Sanat, en Argos, un montón de revistas y periódicos. Dentro de su participación en la prensa, pues también destaca, en mi opinión, bastante los programas que hizo de radio sobre literatura y sobre Estambul, y muchos programas de televisión muy interesantes sobre Estambul y su relación con la literatura, ¿no? Hace poco estuve viendo uno, no me acuerdo cómo se llama, era un nombre así otomano, pero en fin. Bien, en cuanto a su obra literaria, empezó publicando una biografía de Jacques Brel, que era parte de su tesis de grado, y luego empezó por relatos, ¿no? El primero fue no venir a esta ciudad, Birchegre Guidememek, que son sobre todo más o menos autobiográficos o relativos a la comunidad, ¿no? Consiguió el premio Haldun Taner de relatos. Su primera novela, perdón, un segundo libro, Madame Floris Dommevelir, es decir, Madame Floris puede que no vuelva, ya sobre las comunidades en general de las minorías. Luego
podemos hablar un poco de eso al hablar de eso. En mi opinión, la obra más importante o la que más eco ha tenido, que es Istanbul bir Masaldır, que es un gran libro. Está traducido al español por mi amigo Pablo Moreno, por Galaxia Gutenberg, creo, con el título de Estambul era un cuento. Sí, y es muy interesante porque son una serie de relatos que se encadenan sobre miembros de las minorías de Estambul, ¿no? Más o menos desde los años 20 hasta los 80 o más allá. Parecido es, solo que más reciente, Si se pan de Hispania Yaptem, que también está traducido al español. Te he hecho un pastel, creo que es, aunque ahí hay el problema con Pan de Hispania, ¿no? Ahora hablaremos de eso porque ya lo contó en alguna ocasión y me parece muy interesante. En fin, y sigue escribiendo, sigue participando, organizando talleres literarios y demás, y apareciendo eso, en prensa, radio y televisión, ¿no? Entonces, para empezar, y dejando un momento lo del pan de España y su receta, a mí me gustaría empezar haciendo un poco una reflexión, porque tanto Almudena Arteaga, al hacer novela histórica, reflexiona sobre el pasado y demás, pero en sus libros, en sus narrativas, Mario Levi también hace eso, ¿no? Entonces, esa forma, me acuerdo de aquello que decían, referido a Stendhal, pero que por lo visto no era de Stendhal, de que la novela era un espejo que se pasaba a lo largo del camino, ¿no? Entonces, la novela es una forma de retomar historias que no toma la historia, sirve para exponer a gente olvidada o historias olvidadas y que la gente lo conozca. Yo creo que indudablemente tenemos que tener mucho cuidado, porque yo cuando escribo en tiempos del pasado no puedo analizar los hechos del pasado que yo leí. Estaba hablando con Mario nos va a sorprender con una lectura en ladino, y yo estaba hablando con él cuando leo paleografía. Una de las cosas que estudié fue paleografía, es cómo escribían, que casi parece cirílico. Hay muchas personas que empiezan a leer un documento en ladino y cogen el papel del revés, porque se creen que lo están leyendo bien. Tú lo sabes, Mario. Entonces yo creo que indudablemente es soñar en el pasado, pero tienes que soñar con la mentalidad de ellos. No puedes cometer anacronismos en ningún momento. Tú no puedes, sobre todo no juzgar, tampoco puedes juzgar, ¿no? Puedes contar los hechos tal cual fueron, pero es como un viaje al pasado, un sueño al pasado, y sobre todo yo cuando lo reflejo intento no juzgar con los ojos de una mujer del siglo XXI. Tengo que colocarme en los huesos de una mujer del siglo XVI, XVII, XVIII, depende del momento en que yo esté tratando. Cuando escribí la novela que se pasó en el siglo XV y XVI, tuve que leer muchísimos libros y muchísimos artículos de lo que se pasó en aquel tiempo, porque se cambia, muchas cosas cambian. Y además, el libro se escribe con los ojos de un hombre que tenía 12 años cuando se comenzó la novela y que se terminó cuando tenía 65 años, todo en el siglo XV y XVI, lo que fue mucho más difícil. En la novela que hablaremos, si usted lo quiere, entonces tengo dos escritores, dos narradores, por decir la verdad. El primer narrador es el que vos dije ahora, el que salió de España y que vino en Estambul. Pero el segundo narrador es el escritor, el que interpreta lo que nos dice el narrador del siglo XX. Entonces, tengo que trabajar la novela. No se ha terminado ya, pero pienso terminarlo
en el próximo año, probablemente. Sí, ¿la novela va a ser directamente en ladino o primero en turco? No, la novela será en turco y en ladino. Ah, Entonces, la novela en turco ya ha sido escrita, pero a espera de ser publicada hace ya unos 3 años, porque tuve que muchas dificultades en tener el coraje de escribir la misma novela en ladino. No es una traducción pura, pero lo escribo de nuevo. Y eso es muy difícil. Espero terminarlo, pero es una novela, por decir la verdad, de 550 páginas. Entonces, será publicado en turco 550. y en ladino. 550. Sí, pero haremos una edición especial a donde pondremos el libro en turco y en ladino juntos, y que será publicado a 1492 copias solamente, y que no se publicará más otra vez. No se publicará. Será la única publicación. Mario, ¿se sabe, yo por curiosidad, cuántas personas pueden leer en ladino sin dificultad? No soy muy optimista en eso. Son muy pocas, porque es desafortunadamente un idioma que se pierde. Nosotros, los que tenemos más que 50 años, somos la última generación a haber aprendido el ladino en casa. Ya, por seguir un poco con eso, que quería preguntar 2 cosas sobre el judío español. En primer lugar, si existe un estándar general, porque no solo se habla en Turquía, también se hablaba en Marruecos, se hablaba en Israel y demás. Y hace poco me compré, soy muy tintinófilo, me compré un Tintín en judío español y cuidadosamente evitaba todo tipo de palabras turcas, es decir, todo eso del es muy kolay y demás, eso no aparece. Entonces, si existe un estándar o no. Intentamos de tener un estándar con lo que se escribe. Por ejemplo, ya hemos decidido, ya estamos de acuerdo en decir, por ejemplo, cuando tenemos que usar la voz sh, entonces lo escribimos con una S y con un H. Eso es, ya estamos de acuerdo en eso. Pero lo que se pasa en Marruecos es distinto, porque allí no se habla ladino o judeo español, se habla jaquitía. Entonces, es español también, pero esta vez con palabras mezcladas árabes. Es un poquito distinto, pero se puede comprender. Muy bien. Luego volvemos sobre alguna cosa relativa al judío español. Otra cosa que me interesaba saber es cómo seleccionan las historias. Sí. O sea, y cómo empiezan el proceso de escritura. La idea, bueno, Mario es más autobiográfico, claro, yo no puedo. Pero yo he escrito sobre familias también, sobre miembros o antepasados míos, como va a hacer Mario en su próxima novela. Depende. La idea puede venir de un artículo, puede venir de un libro que yo ya estoy escribiendo, y entonces en la nota que estoy leyendo y en la nota de pie de página, por ejemplo, en la historia de la Beltraneja, que fue la gran enemiga, sobrina y ahijada de Isabel la Católica, pero su gran enemiga porque para mí debió de ser la reina. Hablo de una fecundación artificial que precisamente la hace Maese Samaya, que era un médico judío.
O sea, se sometieron a lo que se llamaría una fecundación artificial nada más y nada menos que en el siglo XV. Hay que leerse el libro, pero bueno, muy rudimentaria, una cánula de oro que introdujeron la vagina de la reina con el semen del rey porque el rey tenía problemas. Pero ¿por qué? No sé por qué estaba contando todo esto. Porque esa idea, por ejemplo, la de la Beltraneja, ¿por qué vino? Pues leyendo una biografía de Enrique IV el Impotente, que era su padre en teoría, vi una nota de pie de página que dicen que un viajero, en la época de Isabel la Católica, oyó que había existido esta fecundación por parte de la Beltraneja. La Beltraneja decían que no era hija de su padre, por eso la desposeyeron de la corona. Por eso Bueno, la llamaban Beltraneja. claro, por eso la llamaban por hija de Beltrán de la Cueva. Pero bueno, lo explico un poco por el que no sepa un poco la historia. Eso vino simplemente por una tesis doctoral que yo leí en una nota de pie de página y por una nota de pie de página también que me decía vaya a la Biblioteca Nacional, OPCIT. En tal documento aparece una carta donde se explica la fecundación esta artificial. Estaba en latín esa carta, yo tuve que traducirla también para poderla entender, pero yo cuando veo que en 1475 estaban practicando lo que era una fecundación artificial de hoy en día, no di crédito, pero eso estaba escrito y eso fue lo que me dio pie, dije, aquí tengo una historia. Increíble, porque la verdad es que estamos hablando de una historia de una reina que podía haber sido reina, que la desposeyeron y que nunca se sabrá si fue hija de su padre o no lo fue, nunca se sabrá, porque tuvo una madre un poco, eso es otra historia, un poco más libertina, pero lo cierto, ni se pueden hacer ADNs que ahora todo el mundo quiere hacer, tampoco, bueno, no hay cuerpos para hacerlo, no se encuentra una parte de los cuerpos, no se encuentra. Pero vino por ahí la historia. Otra historia puede venir de un artículo, otra historia de una antepasada mía fascinante, como Mario va a hablar ahora de sus antepasados del siglo XV. Depende, hay algo que sale, que te enamora y que tú tienes que... Cuando redactas o narras, pues el primer enamorado tenemos que ser los escritores, ¿no?, del personaje. Claro. Y tú, Mario, esta última novela, ¿de dónde vino la idea? Puedo decir que es una ilusión o un sueño muy viejo. Hace probablemente unos, yo diré 15 años. O 20 años. Leí un escritor judío, americano, de nacionalidad americana, pero de origen polaca, y que se llamaba Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer escribió solamente en yiddish. En aquellos días me dije, si se escribe un libro en yiddish, se tiene que escribir también en judeo-español. Eso fue la idea. Pero no es fácil. Escribir en turco para mí ahora es bastante fácil, pero escribirlo, el mismo libro, la misma novela en judeo-español, demanda un poquito más trabajo. Y además, para poder exprimir unos ciertos sentimientos, eso no es muy fácil. Eso no es muy fácil porque cambia totalmente el universo sentimental. Es por eso que voy a terminarlo, estoy seguro que lo terminaré. Ya escribí unas 250 páginas, sobre 550, lo que no es mal, lo que me da coraje. Veo que no está aquí, pero mi amiga de la institución sefardí, Karen Sharjon, me ayuda mucho. Entonces, estoy seguro que conseguiremos terminar todo. Pero eso era la idea de escribir ese libro. ¿La idea del tema?
La idea del tema. Sí, por supuesto, es clave, pero... Sí, espero que han comprendido de todo lo que dije. Es la historia de una familia que salió en 1492 de Toledo y que se instaló en Estambul en 1494 porque vivieron un cierto tiempo en Venecia y lo que pasaron. La historia está relatada por un joven que tenía 12 años cuando salieron de Toledo. Entonces tuve que irme a Toledo, de trabajar sobre Toledo, de leer sobre Toledo de aquel tiempo, lo que me daba una grande emoción. Se hace, pero se necesita tiempo y se necesita paciencia y se necesita coraje para todo. Tengo en mi corazón la voz de un camino largo, la voz de los aires del tiempo y de los que fueron obligados a separarse, de los viajadores del despecho, de los exilados y de los que supieron parir sus esperanzas de sus tristezas. La cosecha es vieja, muy vieja, donde los países abandonados continúan a respirar. Los muertos deseados como vivos se sienten. Las lenguas resisten y todos los que vendrán se esperan. ¿Estás oyendo? Yo soy Yosef Ben Levi, un viajador que considera en primero Toledo y después Estambul como su país. El jugador de la soledad que se dio demasiadamente a sus queridos y que fue visto bastante sensible por su padre aventurero Abraham, el mercader de ropas, que vio muy tarde sus defectos y que conoció tantas mares ajenas. Teniendo una alma de poeta en los ojos de su mujer, que trabó mucho Yesurín y que supo cuadrar los valores de su familia que le fueron confiadas. El hijo de reina, de una madre con los ojos pretos y un destino amargo, que conservó en su cajón escondido un secreto de España guardado hasta su último reflo. El nieto de Pula, que supo resignarse a todo lo que sufrió con su ceguedad y que tomó su fuerza de su fatalismo y de sus cuentos antiguos viniendo de las profunduras de su historia. Al mismo tiempo, el nieto del Shastre León, de este filósofo que pudo alcanzar una eternidad en su botica muy chica. Un visionario que prefirió de no olvidarse de Joana, que dejó en su chiquez, ni de sus ojos vedres, sabiendo que fue su amante. Un soñador que se acordó muchas veces de Alfonso, el único amigo de su chiquez, que partagió una amistad muy caliente. También con sus secretos, en aquellos días que pescaban en el río Tajo. Un apasionado de música que vio en diferentes pasajes de su vida muchas luces tremblantes y escondidas. En cada vez que tañaba su laúd, que llevaba muy lejos con lo que le empezó su maestro, construyendo un abrigo de las voces de aquellos briles. Te estoy echando una voz de antes de muchos siglos. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo de verdad? Eso es el texto del narrador principal. Y ahora es el texto del escritor. Te estoy oyendo.
seguramente. No estuviera aquí si no te oía. Ni podría escribir esta historia. Ni podría existir. Ni buscaría las trazas de tantas personas, lenguas y fronteras. Te estoy yendo, seguramente. Por vosotros, para mí mismo, para los que se perdieron en la oscuridad, para quedar en vida, malgrado todas las maldades, viendo la bondad como una revuelta. Porque todo pasa, todo. Todo lo que se vive, todo lo que ganamos y parecemos ganar. La amargura de todo lo que se pierde. Cada tristeza, cada dolor de dispartición, cada ferida de corazón, cada relación de amar, cada triunfo, cada desfecha, cada bravura, cada fama, cada fortuna, cada poder, cada vida. Solo la muerte queda, la permanencia, las diferentes caras, significaciones y expresiones de la muerte, sus diferentes nombres, que no me demanden cuántos años tengo, porque no lo sé. Hace años que dejé de demandarlo. No estoy exagerando. Puede ser que reusciré a explicarme si oirán mi consejo y por qué estoy viendo la muerte, por qué estoy viendo la muerte como nuestra única realidad. Como cada muerte me hace más sentir la vida. Yo soy un peregrino del tiempo. Me construí en diferentes lenguas y climas. Me embellecí que se dice morte en italiano y en portugués, por ejemplo, mort en francés y en catalán, ölüm en turco, mevt en árabe, ma'avet en hebreo, merg en perso, thanatos en griego, maj en armenesco. Porque pasé de todas estas lenguas, de todas, queriendo en veces sin queriendo, en muchos acontecimientos. Mi destino era de ver, de estar obligado de ver, de no olvidarme de todo lo que vi. Es por eso que enterré muchas de mis consejos en mis espejos. Es por eso también que muchas sombras pasan ahora de sus secretos, con sus ecos en mismo tiempo. Los sirimes del pasado te hablan en muchas lenguas, lloran y ríen con voces y palabras que pueden trocar, que te vienen en veces de muy cerca, en veces de muy lejos, en veces ajenas, en veces conocidas. Estoy yendo, una tarica está pasando, ya la veo, que cierran los ojos y que miran a verla, a imaginarla, no manco, porque como lo saben, todo es posible en los cuentos. Ya sé de qué consejos vienen los que están adentro, ante y cómo irán. Vi de todo, estaba allí. Todos los caminos que pasarán les dejarán trazas inolvidables. Sus consejos ganarán nuevos caminos con diferentes bafos y recuerdos. Valencia, Marsella, Nápoles, Venecia, Jania. Portos ancianos, portos que se refugiaron y abandonaron. Vi de todo. Y después tuvieron que llegar a un otro puerto anciano, con sus subidas y sus caminos estrechos que abajan a la mar, con sus calles piedregosas, con sus esperanzas. No me olvidé ni de aquellos vapores, de los que los transportaron,
Y ahora estoy viendo una barca que se está yendo de Eminonu a Balat, en las aguas calmas del Harish, o del Cuerno de Oro, como muchos lo saben. Continúan a tener los ojos cerrados ainda, que se esfuerzan para verlo conmigo. Y ella está adentro de nuestro cuento. Los golpes de las ramas a la mar paran otras voces, como las del corazón. Tac, tac, tac. Por la historia, los que están allí hablan la lengua que trajeron de una otra geografía. Esta lengua vivirá, se hará vivir durante siglos. Se mezclará con otras lenguas, mas vivirá. Pierderá su pureza, mas se aprofundirá con los soplos de aquellas lenguas. Muchos caminos en la ciudad están bosdeados y sucios, llenos de lodo, cansados. Mas estos ajenos saberán cómo ahusarse a todo esto, como lo hicieron en otros tiempos y ciudades. Rehusarán mismo a querer estos caminos más y más con tiempo. Sus amores harán que se sientan un día como los locales de aquellas calles donde se instalaron. Mas hay ainda mucho tiempo para que este sentimiento entre en sus vidas. Tendrán por eso que vivir no solamente los nacimientos, mas las muertes inevitables con tiempo. Las muertes, para que el dolor de la tierra les venga más conocida. Y ahora es la última página que leeré. Las dolores, las siento también. Diría mismo que son ellas que me atan a esta conseja en esta etapa. La dolor de la mar, de los pescados, de las flores que crecen en los bordes del Bósforo, de una sopa de yogurt que se cose en la hornalla, de una pita de Ramadán, de un pan caliente que salió del horno, de un simit, de un gato de Pesaj, de un cabé sofreído, de las tablas con las cuales se construyeron las casas que desaparecieron en aquellos fuegos, de las narguiles y de las especias. Todos se mezclaban sobre este cielo. Mas la que lleva a esta conseja me quedó en las profunduras de mi memoria. Me rendo bien cuenta ahora. Es la de una casa que pudo detenerse en los bordes de Balat. Los que viven allí hablan la lengua de la barca, de los que vieron, la de los que viajaron en aquella tarica, de los que se estaban yendo en aquellos vapores por el camino de sus destinos. Continúen a imaginarse. Ya entremos ahora en la conseja. Vamos a ver que lo que podemos ver, oiremos lo que podremos oír. El aire asopla en los mismos bodres. Las temporadas trocan de nuevo. Los años pasan. Mas todo está muy diferente aquí. En estos días que vivimos, las casas, las calles, las vestimentas, las comidas, las lenguas. Los que hablan estas lenguas. Cada un lugar y todo. El tiempo es mi tiempo, vuestro tiempo. Nosotros también nos iremos un día, dejando nuestras trazas, lo que podemos dejar. Lo que es justo para unos años, lo que es justo para unos será errado para otros. Todos viven por sí mismos al final. Bueno, eso es lo que puedo leer. Es curioso, Gracias. Ahora me dicen
¿Cuánto por ciento han comprendido? Casi todo. Bueno, con mi abuela, muchas veces, ese sentimiento tuve la experiencia de tenerlo muchas veces. Estaba con mi abuela y con sus hermanas en la calle hablaban el español, sus españoles. Y se entendía eso, se entendía. Y ¿sabían ustedes lo que sentía? Tenía vergüenza de oírlas. Tenía vergüenza de oírlas. Pero me di cuenta, después de tantos años que han pasado y que mi abuela no existía más en este mundo, que no era muy justo lo que hice, que me arrepentí de eso. Y es por eso que quiero escribir también, por ellas.